vamos a hacer es desarrollar un ejercicio en el cual haya que aplicar la propiedad de la recta tangente. Como podemos ver en este primer ejemplo, nos dan la siguiente información. Según la figura adjunta que podemos ver acá, desde A hasta C tenemos 9, hay 9, y esta simbología significa medida del ángulo. La medida del ángulo AOC es de 30 grados. Calcula la medida tanto de OC como de AO. Para esto vamos a tratar de utilizar varios métodos para resolver. Trata de utilizar el que te resulte más cómodo. Lo primero es analizar la figura que tengamos en cuestión y de ella extraer lo que sea realmente importante. Recordemos la propiedad de la recta tangente, que lo que dice es que siempre va a haber un radio que va a ser perpendicular a la tangente en este punto que se llama punto de tangencia. Ahí se va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, en el dibujo en cuestión lo que vamos a hacer es tratar de extraer ese triángulo, ¿verdad? Vamos a tratar de extraer ese triángulo. Pequeño arreglo más bonito. Vamos a tratar de extraer ese triángulo que tiene por vértices O, A y C. Y justamente acá se está formando el ángulo de 90 grados. Vamos a anotar las medidas que tenemos para trabajar, que sería que desde A hasta C hay 9, ¿verdad? En donde es la medida del ángulo AOC es de 30 grados. AOC sería esta zona de acá. Entonces ahí es donde hay 30 grados en cuestión. Muy bien. Un principio muy útil que vamos a utilizar acá es siempre tener el ángulo restante, ¿verdad? Que es este de acá, tratar de determinarlo. Y eso pues se hace de una manera muy sencilla. Siempre lo que vamos a hacer es restar a 90 el ángulo agudo que tengamos. Es decir, a 90 grados vamos a restarle el ángulo agudo que tenemos, el que conocemos, que en este caso pues sería 30. ¿Eso por qué? Porque recordemos que hay un principio que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados, ¿no? Entonces, ya tenemos un ángulo de 90 acá. Quiere decir que entre estos dos tienen que haber forzosamente 90 grados, ya que 90 y 90 son 180. Entonces, bastaría nada más con hacer esta operación de acá y determinar pues la medida que nos hace falta, que pues obviamente sería pues 60 grados, ¿verdad? Entonces, recuerda ese tip que es pues muy importante. ¿Okay? Básicamente es una resta a 90 grados. Entonces quiere decir que esta zona de acá, por consiguiente, va a ser 60 grados. ¿Okay? Aquí es donde vamos a utilizar varios métodos para trabajar. Uno de ellos sería la ley de senos. La ley de senos lo que plantea es una relación entre lo que son la medida de los lados y los ángulos del triángulo en cuestión. Entonces, los datos que nos hacen falta por determinar, que son AO y OC, los vamos a identificar respectivamente con pues X y Y. Siguiendo lo que establece la ley de senos, entonces haríamos una razón que involucre a ese lado y el ángulo que esté opuesto a él. En el caso del de X, el opuesto pues sería este de 60, ¿verdad? En el caso de Y, su opuesto va a ser este de 90. Y en el caso de 30, su opuesto va a ser este lado que tiene 9. Entonces podríamos escribir la ley de senos de la siguiente manera. X, ¿verdad? Sobre el seno de 60. ¿Ok? Igual. Y sobre el seno también, pero esta vez de 90. Y por último, ¿verdad? 9 sobre el seno de 30. El seno de 30. ¿Ok? De estas tres razones que nos quedan aquí
vamos a notar algo importante, y es que hay dos fracciones que presentan una incógnita, ¿verdad? Que son esta que podemos apreciar acá y esta de acá, la primera y la segunda. Y hay una fracción que no tiene incógnitas. Entonces, esa es la que nosotros vamos a utilizar como base para trabajar y poder encontrar lo que nos hace falta. Entonces, vamos a dividir este trabajo en dos etapas. La primera sería llegar y trabajar lo que sería la razón que tiene x, la fracción que tiene x con la que no tiene incógnita. Y posteriormente repetir el mismo procedimiento con la que tiene y. Entonces, reescribiríamos esto de la siguiente manera. En primera instancia, como punto número 1, agarraríamos x sobre, vamos a tratar de reescribir eso un poco mejor, x sobre el seno de 60 igual 9 sobre el sen de 30. El sen de 30. Ok. En este punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? El objetivo es despejar la parte de x. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es pasar a multiplicar lo que está dividiendo a x. En este caso, x está siendo dividida por este seno de acá. Entonces, dejaríamos x solo en el lado izquierdo de la ecuación. Dejaríamos 9, ¿verdad? Y la parte que está acá, este seno de acá, se escribiría aquí a la parcita multiplicando al 9 de esta manera. Y posteriormente, pues la parte de abajo se mantendría exactamente igual, ¿verdad? Sen de 30. ¿Ok? Bastaría y sobraría nada más con introducir eso en una calculadora común y corriente para poder encontrar lo que pues necesitamos. Es importantísimo tomar en cuenta que a la hora de resolver esta parte, puede ser que la respuesta quede en radical, puede ser que la respuesta quede en forma decimal. Cada quien es libre de trabajar como mejor le parezca. La respuesta exacta, que tiene una forma radical, sería 9 raíz de 3. ¿Ok? O se puede trabajar con el valor aproximado, que sería 15.59, ya redondeado. ¿Ok? Sin embargo, si no eres bueno despejando, si no recuerdas esta característica de esta ecuación, pues una de las cosas que es útil es introducir esto en una calculadora Casio común y corriente y resolverlo a través de lo que es apretar los botones Shift, Calc y el botón de igual, ¿verdad? Se escribe la ecuación y se procede a resolver de esa manera. Ahora bien, ¿qué pasará con el valor de x? Bueno, despejemos esto un poco, quitemos algunos elementos y pues veamos a ver qué es lo que ocurre. Ya sabemos cuál es el procedimiento entonces para poder calcular el valor de x, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasará ahora si nos corresponde sacar el valor de y? Entonces, y iría acá, sería ahora sen de 90, ok, igual y nuevamente 9 sobre el sen de 30. Okay. Nótese que es la misma fracción que se utilizó para ambas partes. En este punto se aplica nuevamente el mismo principio. La incógnita ahora es y, evidentemente este seno, el seno de 90, se pasaría al otro lado a multiplicar. Entonces escribiríamos esto como y igual 9 por, y ahora sen de 90, ¿verdad?
Sen de 90. Esto dividido, esto pues dividido ahora entre sen de 30. ¿Ok? Y de igual manera, hay que tomar en cuenta nada más cuál es el resultado que mejor te resulta a la hora de estar resolviendo ejercicios de este tipo. En el caso de esta, pues la respuesta concreta sería 18. ¿Okay? Esa es la respuesta exacta. Hay que tomar en cuenta esos detalles. Ahora bien, otra alternativa que podemos utilizar al momento de estar trabajando con ley de senos es tomar en cuenta lo siguiente. La ley de senos resulta ser un poco tediosa, ¿verdad? En algún momento determinado. Y entonces se trata de buscar otras alternativas que faciliten un poco el trabajo, que no necesariamente impliquen la utilización repetitiva de la ley de senos. Entonces, otra alternativa sería la siguiente, ya que tenemos encontrado un lado, pues entonces nos limitamos nada más a utilizar teorema de Pitágoras. Explico esto de la siguiente manera. Retomemos el triángulo que teníamos anteriormente. ¿Ok? Ya sabemos que aquí está O, aquí está A, aquí está C y él es recto aquí en A. Ya sabemos que este dato de acá era pues 9, ¿cierto? Ahora, al encontrar el valor de X, lo que estuvimos haciendo es determinando cuánto es lo que mide OA, que de acuerdo con los cálculos anteriores, eso era pues 9 raíz de 3. Faltaría nada más por determinar este dato de acá, que era el valor de Y. Una alternativa interesante para no tener que rehacer nuevamente ley de senos es simplemente llegar y ahora aplicar el teorema de Pitágoras, lo cual no solamente es más rápido, sino que permite resolver el ejercicio de una manera muy eficiente. Y en este caso, como podemos apreciar, la Y no sería otra cosa más que la hipotenusa. Por lo tanto, el problema se resumiría en hacer nada más lo siguiente. Y igual a raíz de, ¿verdad? 9 a la 2 más 9 raíz de 3. 9 raíz de 3 elevado a la 2, cual debería verse más o menos de la siguiente manera. 9 raíz de 3 a la 2. A la hora de que resuelvas esto, te va a dar como resultado 18. ¿Okay? Esa es otra alternativa muy elegante para poder resolver el ejercicio sin necesidad de tener que aplicar ley de senos de manera repetitiva. Usualmente ley de senos se utiliza nada más para poder sacar un dato faltante. Y a partir de ahí entonces tratar de aplicar el teorema de Pitágoras para poder encontrar lo que nos haga falta por determinar. Bien, una última alternativa para poder hacerle frente a ejercicios que tengan que ver con la propiedad de la recta tangente es tomar en cuenta lo siguiente, y es aplicar razones trigonométricas. Retomemos nuevamente el triángulo. ¿Okay? El triángulo en cuestión tiene O, A, C, ¿verdad? 60, 60 y es recto acá. ¿Okay? Y por supuesto no podemos olvidar el hecho de que tenemos un dato acá que es 9. ¿Okay? Recordemos que dentro del grupo de razones trigonométricas tenemos lo que es seno, coseno y tangente. Entonces, partiendo de encontrar un dato de ellos, en este caso intentemos encontrar x acá, que es lo que corresponde a OA,
tratemos de recordar cuáles son las posiciones de los elementos en un triángulo rectángulo en el cual vamos a aplicar razones trigonométricas. La hipotenusa, pues, seguiría siendo la hipotenusa, la que tengo representada aquí por una H. El cateto que se encuentra al lado del ángulo con el que vamos a trabajar, en este caso pues estoy utilizando 60, sería lo que llamamos un cateto adyacente. ¿Okay? Estoy representando ahí con una letra A de adyacente. Y el cateto que se encuentra opuesto a este ángulo sería entonces el cateto opuesto. Entonces vamos a tener que buscar algo que nos relacione al opuesto y al adyacente. ¿Y cuál es la razón que nos relaciona lo que es opuesto y adyacente? Seno, coseno, tangente. La que relaciona, pues es la tangente, ¿verdad? Entonces aplicaríamos tangente de 60 igual x sobre 9. En este punto hacemos un trabajo similar a lo que ocurrió en la parte de la ley de senos. Lo que esté dividiendo la incógnita, en este caso sería el 9, pasaría a multiplicar. Entonces podríamos escribir esto de la siguiente manera: x igual tan de 60, aquí hay que tener cuidado porque esto tiene que ir entre paréntesis, por 9. Y resolvemos entonces eso en nuestra respectiva calculadora. Vamos a darnos cuenta de que el resultado que nos va a dar va a ser exactamente el mismo que hemos obtenido en los diferentes métodos. En este caso, este costado, el costado donde se encontraba x, tenía que ser pues 9 raíz de 3. O pues 15.58. Entonces, la idea para concluir sería aplicar ley de senos o aplicar alguna razón trigonométrica en primera instancia. Y segundo, una vez que tengamos dos lados de un triángulo rectángulo, aplicar entonces teorema de Pitágoras para terminar de encontrar lo que debemos encontrar. Y eso sería un ejercicio en el cual podríamos aplicar entonces la propiedad de la recta tangente.